Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad y en esta ocasión vamos a estar hablando de los labradores y la muerte del heredero, en la cual estaremos concentrados en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, versículos 33 al 46. Y vamos a estar tocando esta interesante área en la cual nosotros los creyentes debemos de conocer y a la misma vez integrar para poderla aplicar a nuestra vida y poderla compartir con otros para que podamos entonces hacer expansión del reino. El pensamiento central señala que la muerte del heredero de Dios sirvió como base para que nosotros fuésemos hechos herederos del reino celestial. El texto de oro en la cual se encuentra en Mateo versículos 21-43 dice lo siguiente, dice, el reino de Dios será dado a gente que produzca los frutos de él. Y vamos a ver aquí una serie de objetivos importantes luego de hacer análisis de los versículos, o mejor dicho, los objetivos que queremos alcanzar. Queremos obtener una nueva visión de los beneficios de la muerte de Jesús para el creyente, como también sentir un gozo profundo por la dicha de ser herederos del reino de Dios y cómo esforzarnos para producir frutos que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y es importante que cada uno de nosotros podamos entender ese propósito porque ahora nos corresponde a nosotros como iglesia. Vamos a hacer lectura de los pasajes e iniciamos haciendo lectura desde el versículo 33 y lee de la siguiente manera. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Después dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos los golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido ahora a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y es interesante porque vamos a ver cómo Jesús anuncia abiertamente su muerte y las consecuencias de este juicio y castigo para el pueblo de Israel, en la cual tuvo la oportunidad y la salvación para que fueran proclamadores, y cómo también esta viña le es otorgada ahora a otros arrendadores, en la cual vienen siendo la comunidad gentil. Y usted va a notar que los personajes envueltos en esta parábola viene siendo Jesús, los religiosos, los labradores malvados, los siervos del. Y es importante que entendamos al menos tres aspectos importantes. La viña de los siervos y el hijo, vamos a verla entre los primeros versículos 33 al 39.
vamos a ver cómo Israel, la viña que Dios fue la que la plantó, y vamos a ver los profetas que fueron los que sí experimentaron el rechazo, y vamos a ver cómo el Hijo de Dios es crucificado. También tenemos que ver la nueva administración de la viña. Y vamos a ver eso entre los versículos 40 al 43, y veremos lo que es lo que se conoce como la exclusión temporal de Israel. En otras palabras, algunos le llaman como puesto en un paréntesis, ¿no? Y vamos a ver la descripción de Cristo como la piedra angular. Y cerramos con el triunfo del Hijo de Dios, en la cual constituye ser la piedra cortada no con mano, y el impacto del mensaje, en la cual cerramos entonces el análisis. Y es importante que en esta parábola se presenta un cuadro de profecía a corto plazo, porque Jesús anunciaba así que sería entregado a manos y maltratado y asesinado por labradores malvados que se querían apoderar de la viña de Dios. Y esa misma declaración de Jesús iba a tener un cumplimiento inmediato. Y en esa misma semana se cumpliría en Jesús todas esas declaraciones de la Escritura concernientes a su muerte. Y es por eso que a través de este análisis tenemos que ver cómo el creyente debe servir para que nosotros podamos proclamar la palabra del Señor, pero a la misma vez tenemos que entrar en el ejercicio de la reflexión sobre el plan eterno de Dios de tratar con los hombres de distintas maneras. Vamos a ver a Israel, que es la viña que Dios plantó con vides escogidas y con todas las atenciones y el cuidado necesario. Pero en lugar, usted va a ver que de producir buen fruto, le produjo uvas silvestres, como en una ocasión señaló el profeta Isaías en el capítulo 5 del versículo 1 al 7. Pero en la parábola de Mateo, la atención no se centra en la viña en cuanto a los labradores, sino más bien vamos a ver detalladamente la conducta. Vamos a ver cómo los labradores indudablemente eran los gobernantes y todos los que ocupaban cargos de autoridad en el pueblo. Y se habla en esta parábola de dos grupos: siervos enviados por el padre de familia, y vamos a ver que estos debían recibir los frutos con que los labradores pagarían el arrendamiento de la viña. Y vamos a ver los siervos, en la cual representan a los distintos grupos de profetas a quienes Dios había enviado para que ministraran al pueblo y demandaran de ellos los frutos agradables. Ahora, la respuesta de los que dominaban a los judíos siempre fue una respuesta de carácter negativo. Y en lugar de agradar a Dios y obedecer la palabra, se puede ver cómo se oponen a los proclamadores de la justicia y como consecuencia los maltratan. Vamos a ver entonces el análisis que se hace entre los versículos 33 al 39. Cuando usted ve expresiones tales como padre de familia, que prácticamente en este lugar es indudablemente se le da a Dios ese título, el cual en la parábola es el indicador del dueño, como también del término vallado, que es una cerca que se levantaba en torno a la viña para librarla de los ladrones, perdón. Entonces vamos a ver que se habla de un lagar, y un lagar constituye ser prácticamente un recipiente o una cavidad en la que se echaba la uva para ser machacada, para extraer el jugo. Y vamos a ver la expresión edificó una torre. Y la torre servía para albergar vigilantes que cuidaban la viña de posibles ladrones. Y otra expresión dice para que recibiesen sus frutos. Vamos a ver más adelante que se refería a la renta
era pagada con el mismo producto. Y cuando vemos la expresión también les envió su Hijo, se refiere a la relación eterna de Jesús con su Padre. Pero esto lo vamos a ver a medida que estemos haciendo el análisis. Y es por eso que los primeros detalles de esta parábola se encuentran en Isaías 5:1-7. El padre de familia, el cual plantó una viña, no puede ser otro que Dios el Padre. Los viñadores acostumbraban a plantar viñas y arrendarlas a otros para que cuidaran de ellas hasta la cosecha. A su debido tiempo se puede ver cómo el dueño volvía o enviaba a alguien para cobrar el arrendamiento, que casi siempre se pagaba con fruto, no con dinero. Entonces el vallado servía para proteger o más bien el fruto, que en este caso iba siendo la uva madura de los caminantes y ladrones. El lagar era una cavidad de 2 niveles que se abría en la tierra para machacar la uva con los pies y con trozos de madera. Ahora, la torre era lo que se llamaba más bien el sitio en donde se dice que apostaba el vigilante para cuidar de la viña contra los intrusos cuando el fruto ya estaba maduro. Usted va a ver que todas estas figuras se acomodan muy bien a la experiencia del pueblo de Israel. Y de la misma manera que Dios llamó a Abraham, cuidó de Isaac y Jacob, liberó a Israel de la esclavitud egipcia y los guió por el desierto. También podemos ver y recordar en el Sinaí, les entrega la ley como una norma de vida. Y muchos sugieren que la frase la arrendó a unos labradores y se fue lejos se refiere más bien al periodo de 400 años en que la nación fue gobernada por jueces. Y quizás se extienda al periodo de 120 años de el Reino Unido de Saúl y David y Salomón. Y algunos piensan que se cree que es el vallado que ilustra la función protectora de la ley para el pueblo entre las demás naciones. Ahora, por otra parte, tenemos que ver que la torre podría representar los efectos de la profecía como centinela de la verdad contra los falsos profetas. Hay muy buen material a través de esta enseñanza y es por eso que a través del versículo 34 al 36 podemos ver lo siguiente. Cuando Dios esperaba que su pueblo produjera buenos frutos, este se desvió y fue lo que nosotros llamamos tras dioses ajenos. Entonces empezaron a levantarse profetas que denunciaban la maldad de las autoridades y exigían el cumplimiento de la ley por su pueblo. Entonces los más antiguos podemos mencionar como Natán, Elías, Eliseo, Joel, Amós, Oseas, Nahum, cuyo deber fue el condenar a los corruptos gobernantes de Israel. Y ya cerca de la caída del reino de Israel, en manos de Asiria, Dios le habló por medio del profeta como Miqueas, Isaías y Nahum, y poco antes de la caída de Judá en manos de Babilonia. Y podemos ver cómo Dios usó a sus voceros como Jeremías, Sofonías y Habacuc. Y durante el exilio babilónico de los israelitas, Dios habló a través del profeta Jeremías, de Abdías, Ezequiel y Daniel, ya que en el periodo de restauración vemos entonces a profetas como Ageo, Habacuc, Zacarías, Nehemías, Esdras y Malaquías. Entonces, todos estos fueron enviados por Dios a los labradores para proteger, para recoger el fruto de la viña, según lo que señalan entre el versículo 34 al 36. Pero como entendemos y ya sabemos que reyes y gobernantes y sacerdotes todos respondieron de manera negativa ante el mensaje de los siervos de Dios.
y a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Entonces Dios enviaba de nuevo otros siervos, pero el pueblo hacía con ellos la misma manera. Israel siempre ha sido un pueblo rebelde, ha sido un pueblo obstinado, pero eso ha tenido que pasar por amargas experiencias de invasiones, por cautiverios y destierros y hasta holocaustos. Por eso es que vemos que en los versículos constituyentes el mensaje claro de Jesús acerca de su muerte a mano de los labradores malvados que constituyen entonces representar la actitud del pueblo. Entonces hay cosas que deben destacarse a través de este análisis. Tenemos que ver, número uno, que Jesús es el Hijo de Dios por toda la eternidad. Que hay un grupo de herejes en la actualidad que hablan de Jesús como un ángel o un arcángel. Otros lo ven como un mero profeta o un maestro, y a quienes los judíos de su tiempo lo ven como un impostor. Pero tenemos que ver aquí que Jesús claramente enseña que cuando el Padre vio la actitud necia y hostil de su pueblo, finalmente les envió a su Hijo. Y tenemos que ver, esta no fue una relación temporal, no fue tampoco de carácter histórico, sino que Cristo había sido siempre el Hijo unigénito del Padre. Y tenemos que ver como segundo aspecto que la primera venida del Hijo de Dios no conmovió al pueblo de Israel como nación. Y tenemos que ver que Jesús dijo contra ellos lo siguiente: dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis, y en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Por eso podemos ver también cómo más adelante en los versículos 38 al 39, que discutiremos con más detalle, podemos encontrar el complot de los labradores malvados contra el heredero. Y es cómo podemos identificar esta profecía de la muerte de Jesús, que se cumple días después de ser pronunciada esta declaración. Y este es el eco de un salmo mesiánico que dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y es importante porque entonces vamos a ver que habíamos hablado con relación a la nueva administración de la viña. Por eso es que cuando se usa la expresión cuando venga, esta expresión que aparece en el versículo 40 se refiere a una visitación de juicio en torno a la primera venida del Hijo de Dios. Entonces, cuando dice que a los malos destruirá, el verbo futuro aquí que dice a los malos destruirá, denota el juicio que vendrá sobre la comunidad judía en el año 70, entiéndase, del primer siglo, y en general la condenación de aquellos impíos. Cuando se habla de lo que nosotros hablamos de la cabeza del ángulo, la base principal, y cuando se habla con esa expresión que designaban los edificadores, una piedra que colocaban en la esquina del cimiento. Ahora, cuando vemos que esto está llevándose a cabo, vamos a ver cómo Israel es puesto en una exclusión de carácter temporal. Es por eso que volvemos a encontrar una de esas preguntas que Jesús usaba para obligar a sus atacantes a hacer confesiones condenatorias contra ellos mismos. Por eso que cuando venga pues el Señor de la viña, esta venida del Señor se refiere a la visitación de juicio que Dios hizo contra los hijos después que estos rechazaron a Jesús. Entonces,
La pregunta es, ¿qué hará aquellos labradores? Esta pregunta puso nuevamente a los fariseos como jueces contra sí mismos y respondieron, eh, presta y acertadamente en su respuesta: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Entonces, de esta manera ellos mismos estaban lo que se llama emitiendo un veredicto condenatorio en su contra. Entonces, la conducta reprochable de los judíos a través de los siglos, más su actitud de oposición al Hijo de Dios en su primera venida, fueron lo que se llaman las bases para que Israel fuera lo que se llama temporalmente excluido de las bendiciones del reino. Entonces, todo esto lo discute más adelante el apóstol Pablo en su escrito, cuando deplora la ceguera espiritual del pueblo de Israel, que Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y usted puede buscar detalle en la declaración del mismo apóstol Pablo en la carta que él envía hacia los de Roma en el capítulo 11, versículo 8. Pero por otra parte, él explica que esta es una exclusión temporal, solamente para dar lugar a que el mundo gentil reciba el mensaje de salvación. Por eso es que dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Y la respuesta es de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Ahora, ¿qué queremos indicar? No, esto no indica que los gentiles no estaban en la agenda de salvación. Estaban en la agenda de salvación. Estaban para ser parte de ese rebaño también que se habla en el Antiguo Testamento. El detalle era que el pueblo que había sido seleccionado donde el Mesías había de venir, también había sido seleccionado para proclamar, pero ellos rechazaron la oportunidad de proclamar la llegada del Mesías para la vida de los seres humanos. Entonces, ese rechazo causó entonces una demostración de parte del pueblo, un acto de abominación en la cual entonces es puesto en paréntesis y entonces Dios torna su mirada hacia la comunidad gentil para convertirlos a ellos en proclamadores. Entonces podemos ver que en el versículo 42 Jesús echa mano de otra figura, una muy conocida y muy famosa entre la comunidad judía. Se pregunta, ¿nunca leíste en las Escrituras? Era un nuevo desafío para aquellos que eran conocedores de la ley cuando le hace este interrogante. Es por eso que con las palabras del Salmo 118, versículo 22, cuando citadas de la versión de los 70, que Cristo indicaba a sus enemigos que Él era el hijo, el heredero del que hablaba en la parábola de la viña, la profecía mesiánica del Salmo 118 señalaba a Cristo como la piedra desechada por los edificadores, que en ese caso eran los mismos labradores. Es por eso que Jesús aplicó la profecía a sí mismo, anunciando que Él es la piedra, la cabeza de ángulo. Él es la piedra de esquina sobre la cual descansan y se afirman los dos muros. Es por eso que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se puede encontrar esta declaración para unir las dos figuras usadas en este análisis. Entonces Jesús les explicó a sus interlocutores, cuando él hace esa declaración, que el reino de Dios sería quitado de ellos para dejarlo en manos de gente que produzca frutos de él. Y esta fue lo que se llama una profecía de corto y largo plazo. Número uno, porque Jesús mismo había empezado ya a extender los dominios de su reino de gracia y salvación a regiones allende a las fronteras judías como Samaria, como Galilea,
como Tiro y Sidón. Segundo aspecto era que en pasajes como en Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 16, también como en el documento de Hechos, el capítulo 1, versículo 8, y la carta del apóstol Pablo en Romanos 11:11, se establecen lo que se llaman las bases para que el evangelio fuera proclamado entre los gentiles para la edificación de la iglesia del Señor. Y como aspecto final, que vendría siendo el tercer punto, se anuncia en la última parte del versículo, en el 43, la necesidad de que la gente a la cual se daría el reino de Dios produjera frutos para él. Entonces, esto significa que Jesús preveía una cosecha abundante de almas salvas y un ministerio fiel y eficaz por parte de sus nuevos siervos. Y es por eso que vemos la disposición entonces de Jesús manifestar su misericordia a la comunidad gentil, porque el Dios de la Biblia es un Dios inclusivo. Ahora, vemos también un aspecto importante, expresiones tales como en el versículo 44 y 46, expresiones tales como será quebrantado. Y esto se traduce que será hecho pedazos. Y esto se anuncia contra los que tropiezan con Cristo. También usted va a encontrar la expresión le desmenuzará, mejor dicho. Y aquí es una traducción que es traducido más bien a convertirlo en polvo, que eso será el fin de los que se opongan al reino de Jesucristo. Y también cuando habla que entendieron que hablaba de ellos. Y aquí podemos, digamos, descubrir que hasta ese instante los fariseos no habían captado el verdadero propósito de las enseñanzas del Señor. Es por eso que estas declaraciones vamos a verlas y vamos a explicarlas más detalladas, y lo que también queríamos señalar es la expresión le tenía por profeta. Entonces, todo se hubiera levantado a o mejor dicho, se hubiesen levantado a apedrear a los que maltrataban a Jesús en ese momento. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos indicar? Miren, Jesús, las palabras de Jesús registradas en los versículos hacen recordar las profecías de Daniel en el capítulo 2, especialmente en el versículo 34, 35, como también los versículos 44 y 45, y también unas declaraciones del profeta en Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque Daniel constituye ser el Apocalipsis del Antiguo Testamento, en la cual se anuncia el momento en que una piedra cortada, no con mano, caerá sobre los pies de la imagen simbólica del dominio pagano. Entonces, esto constituye ser una manifestación de acto divino, en la cual representa el nacimiento virginal, la muerte redentora y la segunda venida de Cristo. El derrumbamiento de todo poder humano y la realización del glorioso reino milenial será el triunfo final del Hijo de Dios. Entonces también indicaba y predecía en esta misma discusión su triunfo esperado. También por otra parte se anuncia el destino fatal de los incrédulos, el que cayere sobre esta piedra, es decir, el que no crea en Cristo y se escandalice de él, será quebrantado. Una de las traducciones más literal diría que sería hecho pedazo. Esto es lo que dio a entender Jesús en la declaración del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 18 al 36. Al anunciar la condenación de los que rehacen. En la última parte del versículo 44 se predice el juicio final cuando la piedra que es Cristo caiga sobre sus enemigos.
Y de esto también se dice que los reducirá al polvo, que en la cual es una declaración de la justicia divina. Por eso tenemos que ver que el rechazar la obra de salvación constituye traer unas consecuencias nefastas. Entonces, no en todo lo que oyen hacen el mismo efecto de la palabra del Señor. Escuche bien. El apóstol Pablo es indicador de que el olor del conocimiento de Dios manifiesto en nosotros en todo lugar constituye ser lo que se llama un olor grato y de vida a los que se salvan, pero a su vez puede ser olor de muerte para los que se pierden. El apóstol Pablo se lo dejó saber a los de la comunidad de Corinto en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Entonces, los fanáticos defensores de las tradiciones religiosas de los judíos cerraron su corazón y rechazaron a Cristo y a su palabra. Tan pronto como entendieron que hablaba de ellos, en lugar de arrepentirse y cernir y venir a él, buscaban cómo echarle mano para prenderlo. Ahora bien, eso es bien común en la actualidad. Los que se ven afectados por las verdades de la palabra de Dios, pero que se niegan a reconocer su pecado y aceptar a Jesucristo como su Salvador, optan entonces por atacar el Evangelio y echar mano a los que le proclaman. Pero de una cosa estamos nosotros claros. Nadie puede tapar el sol con una mano y nadie podrá destruir la verdad del Evangelio. Escuche bien, atacando a la iglesia de Cristo. Por eso que siempre se nota el miedo con que actúan los enemigos de la causa de Cristo. Cuando Jesús terminó de exponer esta parábola, la escritura indica que los fariseos querían atacarlo, pero temían que el pueblo se viniera contra ellos. Y si lograron influir en el ánimo de la muchedumbre en el día de la crucifixión, fue solamente a base de mentiras, a base de falsos testimonios. Entonces, la mentira es la compañera inseparable del miedo y la culpabilidad, y el pueblo le tenía por profeta. Entonces, la conciencia menos plagada de la gente es más atenta a la verdad divina que la de los malintencionados cabecillas y líderes de las religiones falsas. Es por eso que nosotros debemos proclamar el mensaje de Dios a toda persona, porque muchos están deseosos de escuchar y obedecer la palabra de Dios. En un término general podemos decir que la parábola de la viña y los labradores malvados vemos no solo la historia de Israel en su actitud de rebelión contra Dios y sus enviados, sino también presenta lo que podríamos llamar un cuadro de profecía a corto y largo plazo de la muerte del Hijo eterno de Dios en la cruz. También podemos ver que Jesús no es un ángel creado como enseñan algunos. Él no se hizo hijo al ser enviado al mundo. Cristo fue enviado porque por la eternidad ha sido y será unigénito Hijo de Dios. Por medio de una pregunta estratégica tenemos que ver que del Maestro sus enemigos dieron un veredicto condenatorio contra sí mismos. Y tal como ellos lo supusieron, el reino de Dios fue quitado a Israel para dar lugar a los gentiles a entrar a el reino juntamente con él. Es por eso que a través de la misericordia, la gracia de Dios, podemos ver todo esto. También tenemos que ver que se presenta la figura de la piedra que rechazaron los edificadores, que luego vino a ser lo que se llama cabeza del ángulo, que se anuncia el triunfo glorioso de Cristo. Y era necesario que él hablara de esto, ya que acababa de
predecir su muerte a manos de pecadores. Y por esa piedra de esquina también puede verse como la piedra cortada, no con mano, vendrá a desmenuzar, escuche bien, los poderes diabólicos y humanos para establecer el reino glorioso de Cristo. Y es por eso que podemos notar aquí en esta enseñanza cuál es la intención y lo que Dios ha venido a dar a conocer. Bendiciones a todos.